Y lo que anunciábamos, la senadora de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, que va a la reelección pero se cambió de circunscripción, está en el programa de hoy. Senadora, muchísimas gracias por la gentileza. No, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, ahora voy me repostulo por la región de Ñuble, así que un saludo cariñoso a todos los ñublencinos. Que los abandonó en la campaña hoy día, por venir para acá. Pero muchas gracias, se lo agradezco mucho. Oiga, ¿usted sigue en estado de reflexión respecto de su voto o no? Mira, es justamente... Voto presidencial, digo. Sí. Sí, evidente. Nunca he dudado de votar por mí. Ya, okay. No, creo que cuando pasó la semana pasada el intercambio de opiniones entre las dos candidaturas de Kast y de Sichel, la verdad es que a mí se me generó, me hizo mucho ruido, porque me sentí que estábamos equivocando el norte, que nuestros adversarios no están entre nosotros, están al frente, en la izquierda. Y por lo tanto, esta situación donde no se hablaba de las diferencias de programa con Boric, sino las diferencias de programa de los dos candidatos de centro-derecha, la verdad es que a mí me dejó marcando, como se dice vulgarmente, marcando ocupado. Creo que no corresponde. ¿Y por qué tanto si entre Boric y Proboste se dicen cosas también? Sí, porque llegó a un punto que creo que es el que marca la diferencia. ¿Cuál es el punto? El punto es el no comprometer el apoyo recíproco para la segunda vuelta. Porque Sebastián Sichel efectivamente compitió en una primaria. Nuestro candidato, el candidato a la UDI era Joaquín Lavín. Perdió y ganó Sebastián Sichel, y por lo tanto lo que corresponde es aprobarlo. Pero los compromisos tienen que ser recíprocos, y a nosotros no nos da lo mismo que haya libertad de acción para que se pueda votar y pueda ganar un candidato de izquierda. Y por lo tanto, eso que mi representante, hoy día a quien se supone estoy apoyando, no le dé lo mismo que pueda ganar la presidencia de Chile un candidato de izquierda, la verdad es que para mí marca un antes y un después. ¿Cuánto influye el cálculo electoral? Se lo pregunto francamente, senadora, porque usted, como dice, va a la reelección, va en la circunscripción de Ñuble, pero está en una elección, va a estar sometida al escrutinio de los votantes también. ¿Cuánto influye la baja en las encuestas de Sichel, el ascenso de Kast, en una posición que es compleja de mantener el apoyo a Sichel? Es una situación compleja, efectivamente, pero yo te diría que si no hubiese pasado eso, o si todavía, mira, te lo voy a decir porque yo creo que me lo va a preguntar. Te voy a decir, si Sichel no hubiese hecho eso, yo de verdad no se me habría generado ninguna duda en torno a que hay que cumplir el compromiso de la primaria. Pero creo que los compromisos son bilaterales. ¿Pero desde cuándo? Pues si en la primaria, esa es una regla nueva para la primaria, digamos, porque en la primaria no estaba eso entre los juicios. En la primaria lo que estaba es el proyecto de Chile Vamos, que eran 4 partidos, 4 candidatos, y en efectivamente, y pero Kast no estaba en ese panorama. Y por eso... De hecho, Kast no quiso estar en la primaria. No quiso estar en la primaria y paró listas paralelas. Si tampoco es el mejor de los escenarios. Y por eso que creo que el escenario que estamos viviendo es un escenario de riesgo para la centro-derecha. Y por eso es que es tan importante el poder avanzar, porque muy probablemente en algunos distritos perdamos diputados fruto de la dispersión de los votos de las listas. Pero que pierdan senadores. No lo digo por usted, lo digo por acá en la región metropolitana. Sí. No sé cómo está la cosa en Ñuble. No, está segura. ¿Segura? Vale. El 21 de noviembre hablamos. No, pero mira, pero lo que te quería decir es que al ser una cosa bilateral, es porque él es representante de la centro-derecha, de las primarias de centro-derecha. Es una candidatura independiente que ganó una primaria de la centro-derecha. Y a la gente de centro-derecha, como yo, lo que les gusta, lo que es inaceptable es que no se ejerzan los liderazgos para poder evitar que llegue, o para poder tratar de que no llegue a la presidencia de Chile una persona de centro-izquierda. Eso, para mí, por lo menos, genera un antes y un después. Sichel lo que critica es el cálculo electoral. Dice que todos los que están en reflexión, o los que se han ido directamente, como Ena von Baer, ahora que se pone en Facebook con Kast, lo que están haciendo es cálculo electoral, que ahora están del lado del que va ganando en las encuestas. Mira, pero lo que pasa es que Sichel critica eso ahora, pero no lo criticó cuando él estaba en la primaria, porque también hubo gente colgada de la UDI que trabajó por él. Entonces, eso es algo que pasa normalmente. Pero lo que sucede ahora, y yo creo que él tiene que conquistarnos. Si la verdad es que
la primaria, y mucho menos la primera vuelta, y mucho menos la segunda vuelta, no la gana la derecha sola, eso es evidente, pero tampoco lo gana el centro solo. ¿Tiene que conquistarnos cómo? Bueno, yo te voy a decir, por ejemplo, la Isabel Pla, que la convocaron como vocera. Ella posteriormente estuvo 21 días y dijo que nunca la llamaron, nunca le hicieron nada, es decir, no hay una incorporación. ¿Cuántas veces? A mí tampoco nunca me han llamado, yo he trabajado lealmente por Sichel, pero no ha convocado a los partidos políticos, y él es una candidatura de centro-derecha, independientemente de su origen, y por lo tanto a alguien de centro-derecha no le puede dar lo mismo que gane una persona de la izquierda más radical. Ya, entonces hay que entender de eso, se sigue que las primarias, por lo tanto, son un compromiso relativo, digamos, no un compromiso absoluto, aunque legalmente lo son, digamos. Pero debiera ser un compromiso absoluto para ambos bandos, para las dos personas, para el candidato y para el sector, sí, porque él no se representa a sí mismo. Él no se representa a sí mismo, él nos representa a todos. Y yo te aseguro que si haces una encuesta en nuestro sector, mayoritariamente nadie va a querer que gane a alguien de izquierda. Pero Evópoli, que es un partido del sector, Andrés Molina lo dijo el otro día y después se tuvo que recoger cañuela rápidamente. Evópoli no está dispuesto a ofrecer un respaldo desde ya en segunda vuelta a Kast si es que gana si es que pasa la segunda vuelta. Está bien, pero ese es un partido. Hay un partido que está ahí. Está bien, es un partido, pero para nosotros como UDI, o por lo menos para mí como expresidente de la UDI, creo que el riesgo que corre Chile de si es que gana Boric es altísimo. Hoy día estamos hablando de una sociedad de libertad, de una sociedad estatizada, entonces creo que no da lo mismo, y creo que los liderazgos son para ejercerlos, y me cuesta entender que haya una persona que es candidata presidencial y que no está dispuesto a ejercer su liderazgo porque tiene diferencias que son mucho menores que aquellas que pueda tener con la izquierda más radical. ¿Qué pasa si gana Kast? Hay algunos que dicen puede haber un desfonde, un vaciamiento de la UDI hacia republicanos, o sea que se podría generar una huida desde la UDI hacia republicanos, esto después de la elección, por cierto, o eventualmente se puede armar un nuevo foco de derecha, un nuevo referente de derecha. Yo creo que la UDI tiene que entrar en un proceso de reflexión, de autocrítica, porque creo que lo que sucedió en las primarias, en donde hubo un fracaso muy fuerte de la opción que nosotros levantábamos, tiene que hacernos mirar, y yo creo que los resultados electorales de las parlamentarias no va a ser bueno. Entonces creo que hay que evaluar, hay que diagnosticar, como yo soy médico, hay que diagnosticar adecuadamente y hay que evaluar los distintos caminos, porque creo que la centro derecha no puede desperfilarse. ¿Un camino puede ser eso? ¿Un nuevo referente? Puede ser. Yo no lo descarto. ¿No descarta que la derecha se divida en dos, por ejemplo? No, es decir, no descarto. O sea, que pasamos nada. de un modelo de 2 bloques a un modelo de 4 bloques. No descarto nada. Sinceramente no descarto nada. Creo que uno tiene que tener la mente abierta para evaluar cuál es la mejor opción que convoque con una mirada distinta, porque hay caricaturas. Caricaturas en donde se piensa que el desarrollo económico es incompatible con el desarrollo medioambiental o que sea sustentable, que las libertades individuales son incompatibles con un Estado que ayude a las personas con dificultad. Entonces, se generan caricaturas y tenemos que pensar cómo romper eso, porque si no, no vamos a conquistar a las nuevas generaciones. Ya, pero yo no le estoy preguntando por ese clivaje, le estoy preguntando por, más bien, la posibilidad. ¿Usted se sentiría cómoda aliada con el Partido Republicano? Yo soy militante de la UDI, no soy militante del Partido Republicano. No, aliada. Creo que la UDI esté aliada con el Partido Republicano. Yo creo que si Kast pasa segunda vuelta, yo voy a trabajar como jefe de campaña en mi territorio para que él gane. Ya. No, pero estamos hablando de un... Entonces, ahora a mí... No, si ya dijo que en segunda vuelta usted va por Kast, si es que Kast pasa. Y en primera vuelta no sabe por quién va a votar todavía. Mira, te lo voy a decir. Si la elección fuese hoy día, yo creo que voto por Kast. Pero Sichel tiene 2 semanas para conquistar a las personas como yo, que siempre lo hemos mirado con cariño. ¿Y tiene que hacer qué?
tiene que darse cuenta que los adversarios están al frente, tiene que dejar de pelear con los partidos. Nosotros somos sus aliados, nos va a necesitar para gobernar si pasa primera vuelta y quiere ganar la segunda. Necesita del despliegue territorial de quienes hoy día somos candidatos para que lo podamos ayudar a llegar a cada rincón de Chile. Pero eso hoy día no lo está haciendo, no está convocando. Entonces, no es que nosotros nos estemos yendo, es que no nos están aceptando. Volvamos al futuro de la derecha. Eventualmente usted no descarta que pueda crearse un nuevo polo de la derecha entre republicanos y la UDI. Yo le pregunto, ¿usted se sentiría cómodo en un polo así? No es el que más me gusta. No es el que más me gusta. ¿Le gusta más Chile Vamos? Sí. ¿Y qué pasa con Chile Vamos si gana Kast? Yo creo que él, si llega a pasar a segunda vuelta, tendrá que sentarse a negociar, a ceder, a reformar su programa, porque definitivamente, y a buscar los aliados, porque él solo no gana la segunda vuelta. Y por lo tanto, yo me imagino que tendrá pensado dentro de su estrategia de campaña, si es que pasa segunda vuelta, de poder incorporar a la mayor cantidad de gente y poder crecer hacia el centro, porque de otra manera no va a ser más que una campaña que no pase, que gana... Más testimonial, digamos. Sí. Oiga, se lo pregunto precisamente, ya que menciona lo de crecer hacia el centro, porque aparece Marcela Cubillos hoy día en una entrevista de Matías Baquit en El Mercurio. ¿Usted me considera que Marcela Cubillos es una líder de la derecha, o no? Sí, no, okay. Es una mujer muy inteligente además, a la que admiro mucho. Mire qué inteligente dice... Oye, pero que sea inteligente no significa que uno tenga que estar de acuerdo. Estar de acuerdo con todo, ya, okay, ya. Sichel es entonces el indicado para no ir al país, le preguntan. Dice, creo que el proyecto de centro-derecha que hemos construido es uno que siempre tiene que intentar crecer hacia el centro. Sí, es que yo estoy de acuerdo con eso, Pero por eso te digo que debiese existir, lo que yo hubiera esperado de ambos candidatos presidenciales es que se hubiesen juntado, que hubieran pensado, que hubiesen tratado de decir, mire, el que pasa a segunda vuelta necesita al otro y por lo tanto vamos a buscar los puntos de encuentro y así le facilitan la vida a los que los estamos siguiendo. Ya, lo que pasa es que además Marcela Cubillos dice, me parece que hay una miopía completa en quienes creen que hay que abdicar de ese proyecto, el proyecto centro-derecha, fundirse con un proyecto fuera de la coalición solo sobre la base de encuestas electorales. Sí, es que exactamente lo que te planteaba, es decir, yo creo que hoy día yo soy de derecha, soy de centro derecha, ¿ya? No de la derecha que dice que de alguna manera ha apuntado con el dedo Sebastián Sichel. A mí me gusta una derecha que cree en el orden, en la familia, que entiende que el Estado tiene que ser capaz de tender la mano, que defiende el emprendimiento, el mérito, y creo que esos son los valores que sacan adelante a la familia. Y creo que tenemos el desafío de convencer a la gente que esas ideas son las que sacan adelante a los países. Ya, pero y eso está muy cerca. Esa idea está más en Sichel que en Kast, ¿no? ¿Usted qué encuentra que Kast quiere cerrar el Ministerio de la Mujer, por ejemplo? No, yo no estoy de acuerdo con eso, en absoluto. ¿Y qué encuentra de lo que piensa sobre el cambio climático? No, tampoco estoy de acuerdo con eso, pero yo no participé en ese... Oye, no, pero sí estoy de acuerdo... Si la elección fuera hoy, votaría por él. Es que creo que él está convocando, no está peleando. A mí lo que me molesta porque creo que Sichel no va a poder ganar, ni va a convocar, y está perdiendo los votos que normalmente tenía, fruto de que equivoca el enemigo. El enemigo no está acá, nosotros somos sus aliados. Y por lo tanto, tiene que, claro, conquistar el centro, pero sin perder a sus amigos. Si no, nos está convocando. Si no, no es que nosotros nos queramos ir. Ahora, los que están realmente peleados son los del audio, ¿no? Porque los otros partidos... Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que yo no sé por qué se transformó... el único partido que le está exigiendo un compromiso de segunda vuelta es la UDI, a Sichel. Sí, pero yo te quiero decir que no fueron me llama la atención cómo se ha ido construyendo esto, porque los primeros en descolgarse no fueron de la UDI, fueron... diputados de RN. Sí, pues. Es verdad. Es verdad. Entonces, y yo no vivo en Santiago, pero yo lo que pasé, lo que he pasado por las campañas, no he visto ninguna foto ni de Mañalich ni de Cruzcoque con Sichel. Por lo menos en las calles. No, hay poco. Más bien hay unas palomas de Sichel solo, digamos. Sí, obras son amores. Entonces, acá tratan de apuntar a la UDI con el dedo cuando yo creo que de verdad no corresponde. Y sí creo que corresponde que que los cariños sean, es como el matrimonio, pues sean por los dos lados. ¿Por qué pasó esto en la derecha? No lo sé, fíjate. Sinceramente ¿Es no lo sé. responsabilidad de Sichel? No, yo creo que son
no, él ha cometido, yo creo que su comando ha cometido muchos errores, varios, varios. Pero también creo que ha sido un déficit de la directiva de los partidos, probablemente que no tuvieron la capacidad de influir en el comando. ¿Los partidos debieron haberse metido al interior del comando? Sí. No, yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Y no fueron capaces sus líderes? Macaya, Chaguán. Yo no he estado en esas negociaciones, pero yo entiendo que... No, me imagino, porque están en Ñuble, como dice usted. Pero yo entiendo que los liderazgos, es decir, que los liderazgos y el poder se ejerce. Es decir, acá somos un conglomerado. No puede no estar afuera. No pueden estar afuera. Porque la lealtad, que yo creo firmemente en la lealtad no es incondicionalidad. No es lo mismo. Entonces, acá tú no puedes, es decir, nosotros tenemos un pacto de lealtad, pero esa lealtad no es incondicional, es decir, tiene que tener vuelta de mano. No puede querer representarnos y no incorporarnos. No puede hacer, salió en diarios nacionales, no puede hacer una conferencia de prensa y lisa y llanamente no avisarle a uno de los presidentes de los partidos porque no quiso nomás. Eso la verdad es que... Ya es una equivocación. Son errores que no son inocuos. Pero el liderazgo de los partidos, ¿qué podría haber hecho? ¿Qué hubiera hecho usted siendo presidente de la UDI en esta situación? No, yo habría pedido tener mucho mayor influencia. Sí, los partidos igual representan una tendencia, porque de esa manera, si tú te sientes... es muy importante el sentido de pertenencia, sentirte parte de un proyecto. Y yo creo que ese sentirse parte de un proyecto es uno de los errores en los cuales cayó la campaña de Sichel, porque no convocó, a eso me refiero. Estaban afuera, entonces empezaron a mirar para otros lados, donde tenían... A vitrinear, como dijo Claudio Alvarado. Sí, no sé si fue Claudio sí. o... Sí. Entonces, creo que eso... O sea, se sintieron como dejados de lado. Sí, con poco cariño. Exactamente. Pero usted, ¿cómo lo habría hecho siendo presidente de la UDI? Porque da la impresión de que... Es que yo creo que a estas alturas está súper compleja la situación. Yo lo habría hecho mucho antes. Yo habría exigido... No, claro. Es decir, te habría dicho esto mismo, a puertas cerradas, en el comando. El 19 de julio, el día siguiente al día siguiente le digo, ya, ¿y cómo vamos a ir, cómo vamos a incorporarnos y cómo la UDI se va a ver representada en este comando? ¿Cómo vamos a influir en el programa de gobierno para que todos nuestros militantes nos puedan seguir? ¿Entonces le faltó fuerza a Javier Macaya y a María José Hoffman? Yo creo que más que fuerza, es que no quiero pelear con ellos, pero yo creo que los liderazgos se ejercen. Y creo que acá hubo... ¿Y eso no se ha ejercido? Sí, yo creo que no se ejercieron los liderazgos necesarios. ¿En la UDI o en todos los partidos? En los otros partidos no lo sé, no quiero meterme porque no sé cómo están internamente, pero yo creo que claramente en la UDI hubo falta de capacidad de influir en el comando. Déjeme devolverme un poco a los compromisos que implican una primaria. ¿Qué piensa usted de, por ejemplo, la senadora von Baer, que ahora ya aparece en la foto con Kast? Usted lo más lejos que ha llegado a decir que si la elección fuera hoy, votaría por Kast, pero ya aparecer en la foto con Kast... Ya es cambiarse caballo, digamos. Sí, mira, con todo respeto para los candidatos. Sí, yo creo que no alcancé a llamar a la ENA ayer, pero yo creo que ella tomó esa decisión porque probablemente le pasó lo mismo que le ha pasado a muchos, en donde no se sienten representadas, porque creen que hay que mantenerse lejos de la izquierda, porque ven los electores nuestros. No es que le guste Kast, porque probablemente la mayoría de los electores nuestros estaban inicialmente con Sichel. Lo que los electores nuestros quieren es que no llegue la izquierda al gobierno. Y más que un voto que conquista Kast, es un voto que pierde Sichel, fruto de todos estos errores. Y creo que eso es complejo. Y por eso creo que tiene posibilidades de enmendarlo, pero tiene que querer enmendarlo. Ya, pero si la posibilidad se va a ver en segunda vuelta, aparte del cálculo electoral, realmente no se entiende muy bien el raciocinio para votar en primera vuelta por otro candidato que no es el que está en la primaria de su propio partido, digamos. Sí. O sea, digo, después de esto, ¿para qué sirven las primarias después de esta experiencia? No, yo creo que... Miren lo que pasó con Jimena Rincón en la DC. No, yo creo que las primarias, a mí de hecho, yo fuera firme partidaria de que Kast hubiera participado en la primaria, es decir, y por eso... Sí, pero él no quiso. Él no quiso, y creo que eso, y por eso es que nosotros
estábamos apoyando a Sichel, porque era el candidato de nuestro sector. Pero lo que nosotros le pedimos al candidato de nuestro sector es que si, dado los errores que no tienen que ver con Kast, porque los errores de la campaña no tienen que ver con Kast, dado los errores de la campaña que no tienen que ver con Kast, le dice a nuestro electorado, oiga, ¿saben qué? A mí me da lo mismo. Incluso llegó a decir que capaz que estuviese de viaje el día de la segunda vuelta. Entonces uno dice, no, es que a mí no me representa, eso es lo que uno ve, no me representa una persona que no está dispuesta o que le da lo mismo el que llegue a segunda vuelta, es decir, que llegue a ser presidente de Chile una persona de la izquierda radical. ¿Pero usted sinceramente cree que le da lo mismo a Sichel? Porque lo que también dijo que no participaría de un gobierno de Kast. De eso yo no tengo ni una duda. De eso yo no tengo ninguna duda. No sé si Kast querría contar con él, digamos. Pero lo que pasa es que... Sí, ¿pero usted cree que realmente a Sichel le da lo mismo? No lo sé, pero sí es lo que ha dicho. ¿Cómo? Porque ha dicho que él no está en condiciones de apoyar una candidatura de Kast, que no está en condiciones que no me acuerdo exactamente las frases, pero lo ha dado a entender claramente. Y se lo han preguntado y podría haber salido de un montón de maneras entregando señales de que, claro, si se modifican, si nos hacen... Porque es evidente que Kast tiene que cambiar, si tiene un montón de cosas en su programa que son... con las que no estamos de acuerdo. No, o sea, Kast se tiene que modular también. Porque el rechazo que tiene es importante para segunda vuelta. O sea, digo, están poniendo, algunos de ustedes en la derecha, están poniendo toda la gana en la parrilla en un candidato que no sé cómo le va a ir en la segunda vuelta. O sea, digo, el país no sabe. Yo creo que Kast ha tenido la habilidad, que no sé si la va a poder cumplir si es que llega a ganar, de instalarse en lo que la gente más quiere, que es el orden. Y el problema de Sichel es que se ha instalado en las peleas políticas. Entonces, y dentro de esas peleas políticas no ha tenido la capacidad de salir para decir, miren, ¿saben qué más? A mí lo que me importa es Chile, lo que me importa es que haya una sociedad de libertades, una sociedad donde se prime el orden, y por lo tanto, ese es mi norte. Yo creo que lo puedo hacer mejor. Ya, pero usted entiende que si Sichel dice eso, lo que le van a decir las candidaturas más a la izquierda es que es un aliado de Kast y que dejó el centro, digamos. Pero o sea, digo, estratégicamente hablando, es complicado para él. Es complicado, pero por eso es que estamos como estamos, porque yo creo que la dinámica de primera vuelta es muy distinta a la dinámica de segunda vuelta. Y creo que él se equivocó en eso. Empezó a actuar en primera vuelta como si fuese ya la segunda. Y creo que, claro, él tiene que conquistar el centro, pero se desfondó por el otro lado. ¿Qué otros errores cometió? Usted dijo, ha cometido varios errores. ¿Cuál es el principal para usted? No, yo creo que le dieron, más allá de las explicaciones que él dio, que pueden ser razonables, es solamente, digamos, descripción de hechos, no quiero hacer un juicio de valor, el tema de los retiros. ¿Cuando dijo que iba a mirar cómo votaban los parlamentarios? Más que eso, porque el hecho que se haya opuesto al cuarto retiro, pero haya retirado, aunque haya sido... aunque haya sido porque era legal y todo lo que tuviera, es una contradicción. Y yo creo que en la sociedad hoy día las contradicciones la gente las lee mal. ¿Usted no ha hecho ningún retiro a propósito? No. Y mi marido tampoco, por si acaso. Pero ha votado contra los tres, ¿no? Yo votaba contra los tres. Es que no toda la derecha vota igual, pues. No. ¿Y ahí qué se hace? ¿Ah? Yo cuando era presidenta de la UDI, cuando en el tema del primer retiro, más que por el tema en sí mismo, porque uno entiende que pueden haber posiciones distintas, que son temas opinables. Pasó a 3 diputados al Tribunal Supremo y ellos renunciaron, ¿o no? No, pero después el Tribunal Supremo me dijo que estaba mal la presentación en la forma, así que quedamos hasta ahí. Ahí quedaron. Sí. Y son candidatos ahora, ¿no? Sí. Y por eso estamos como estamos. No tuvo ningún costo. No, por eso, es decir, pero yo creo que no podemos transformarnos en una montonera, es decir, acá, y era porque... ¿Usted no lo habría llevado candidato? ¿A Moreira, por ejemplo? Yo creo que hay que decir, no da lo mismo ir por un partido político y votar como la izquierda. Es decir, eso no puede ser gratis. ¿Y Moreira se equivoca en eso? Yo creo que sí. Senadora Jacqueline Van Rysselberghe, muchísimas gracias por la gentileza de venir hasta acá. No, muchas gracias a ustedes. Hablamos de actualidad y de política esta mañana acá en Mesa Central. Lo hacemos con nuestros columnistas María José Nodón, Quique Mujica, Pirincho Navarrete. Bienvenidos, muchas gracias por estar acá esta mañana de domingo, en el medio del fin de semana largo además, que se hace, yo sé que es más difícil. Rápidamente vamos, porque vamos a ir de inmediato con el adelanto de la encuesta Pulso Ciudadano, que viene sorprendente. Lo más importante de la semana, María José Nodón. Oye, para mí la crisis al interior de Chile Podemos Más, a raíz del descuelgue de los parlamentarios y de la declaración de Sichel, y creo que aquí uno lo puede ver en tres niveles. O sea, nivel
digamos, partidos y candidatos, nivel entre candidatos y también entre los partidos. Y por tanto creo que podemos darle una vuelta a la perspectiva electoral, pero también a la más de fondo respecto de lo que sucede aquí. Va a ser tema sin duda esta mañana. Quique, lo más importante. Sí, yo creo que lo más importante, viste, considerando que quedan 20 días para la elección, es el tono de la campaña. ¿Qué tecla está tocando esta campaña presidencial? Y yo creo que es la tecla del miedo, básicamente, con todo lo que ello implica. Miedo, ahí tenemos miedo a Bolsonaro, miedo a Maduro, miedo a Krasnov, miedo a que la juventud de Boric, miedo al nazismo de Kass. O sea, se instaló ese tono y yo creo que va a ser muy difícil salir de ese tono en los próximos 20 días. Jorge Perincho Navarrete. Yo me sumo a la María José porque me parece que tiene 3 consecuencias políticas importantes la declaración de Sichel de esta semana. Primero, reconoce el desplome de su candidatura pese a haber ganado con holgura las primarias. Segundo, el punto de vista objetivo era probablemente lo que tenía que hacer. Sin embargo, desde la subjetividad apareciera más preocupado de enfrentar sus diferencias con Kass que con Boric. Y en tercer lugar, porque creo que la declaración de Sichel termina polarizando todavía más esta elección. Y lejos de reeditar o contener en algún sentido su votación, e incluso la de otros candidatos que pudieran representar una opción más moderada, como pienso por ejemplo en Proboste, lo que hace la declaración de Sichel es poner esto en blanco y negro. Hace 4 semanas, la encuesta Pulso Ciudadano, que hace entregas quincenales, nos entregó un adelanto donde por primera vez José Antonio Kast estaba sobre Sebastián Sichel. Sichel pasaba al tercer lugar en ese momento. Ese día vino Juan José Santa Cruz, me acuerdo, por eso. Esta es la encuesta de esta semana. 22.2 José Antonio Kast en primer lugar, 17.4 Gabriel Boric en segundo lugar, 9.5 Jasna Proboste, 6.9 Sebastián Sichel, 7.1 Franco Parisi, que está en el cuarto lugar, a pesar de estar quinto de izquierda a derecha, 4.8 Marco Enríquez Ominami, 1.6 Eduardo Artés, no sabe 17% y un 8% que no va a votar. Tenemos otra lámina, que es el cálculo sobre el votante probable, es decir, porque esto es el 100% de la población. Esto es el votante probable. José Antonio Kast llega a 26.5, se le acerca, están en el margen de error. Gabriel Boric 25, y ahí 12.1 Proboste, 10.6 Parisi, 9.1 Sichel, 5.1 Enríquez Ominami y 2.6 Eduardo Artés. Enrique está con H, que no, sin H. Eso, es las encuestas Pulso Ciudadano con Sebastián Sichel en quinto lugar y con José Antonio Kast en los dos escenarios probables, el probable y el del 100% en primer lugar. María José Nodal. Oye, yo le agregaría otra cosa que no está aquí en las láminas, pero que una vez más Kast va bajando en el rechazo, y creo que partimos de 60, la vez pasada 37, hoy día estamos en 33, que es como la trastera pensando un poco en el balotaje. Mira, yo creo que esta lámina da cuenta de un camino que hemos ido recorriendo de a poco y que se ha ido instalando. Y ese camino instalado, yo creo que hoy día hay que observarlo no solamente desde el punto de vista más simple, que es decir, se sigue al ganador, que es como la lectura más típica, digamos. Yo creo que hay mucho más que seguir al ganador. Y en ese sentido, lo que planteé yo de lo más importante de la semana, creo que aquí la pregunta es ¿cuántas derechas hay? ¿Quién representa a cada qué, por otra parte? Y también, ¿qué valor tienen las primarias? Yo creo que podemos verlo, digamos, desde ese lugar. Y preguntarnos por último, que puede ser una discusión interesante, si este es un país que se está convirtiendo en un país ultra o no. O sea, si tenemos una elección de dos puntas, de estas dos puntas, ¿qué significa eso? Y yo creo que desde ahí podemos empezar a observar la trastera y la delantera, digamos, de esta encuesta y de estas imágenes. Pirincho. Sí, yo creo que la imagen también confirma un poco las cuestiones que anticipábamos, lo más importante de la semana. Todo indica que vamos a tener una segunda vuelta entre Boric y Kast, lo cual evidentemente radicaliza y polariza el escenario político, al punto tal que creo que es interesante mirar lo que apuntaba María José respecto al rechazo, porque se publicó ayer en una entrevista que en el Mercurio Valparaíso. A mí me parece que, como decía el Quique, el gran protagonista de esta elección va a ser el miedo. Los electores, preferentemente en un escenario de segunda vuelta como el que describe esta lámina, no van a necesariamente votar por quien sienten que mejor los representa, sino por quien les genera menos temores.
Hay un cierto sector de la población que le teme a la izquierda, particularmente a esta izquierda, y va a votar contra Boric y no necesariamente por Kast. Y al revés, hay un cierto sector también importante que le teme al triunfo de la derecha, particularmente de esta derecha, que no va a votar necesariamente por Boric, sino más bien contra Kast. Y en ese escenario me parece que es extraordinariamente importante también empezar a mirar qué va a ocurrir con el resto de los candidatos, es decir, los votos de Proboste, de Parisi, de Sichel, de Marco Enrique, ¿a quién se van en segunda vuelta y por qué tipo de razones? Fíjate que estaba en Twitter un tuit que me parece bien lúcido de un abogado que se llama Nicolás Facuse, que trabaja con los senadores del Partido Socialista. ¿Ya? Y él lo cito, uno conversa con gente en distintos lugares y ve que la adhesión a Kast crece. No en las zonas acomodadas, particularmente en sectores populares, lo que es más preocupante, dice. La peor actitud frente a esto es ridiculizar o pensar en conspiraciones. Hay que hacerse cargo, en serio, dice. Recibió voces, porque aquí hay yo creo que es el típico error, bueno, que ha pasado con Trump, con Bolsonaro, que es tratar de hacer un análisis de decir no pueden votar por Kast. Y sí pueden votar por Kast. Hay mucha gente que dice, no, es que no pueden. Sí, pueden votar por Kast. Es como, el efecto Álvaro Vargas Llosa, que recién a la 1:30 de la madrugada vino a reconocer que Trump, el Canal 13, había ganado cuando desde las 7... Porque no lo podía creer. No lo podía creer. Bueno, acá hay que creerlo, sí pueden votar por Kast. Y el otro es decir, no pueden empatar a Gabriel con un nazi. Sí pueden empatarlo, porque los temores atávicos de las personas son particulares, son individuales. Y donde está jugando Kast, por eso yo pongo la campaña sobre el miedo, donde está jugando Kast en un ring que le conviene, porque los temas relacionados con el miedo son con la violencia, con la delincuencia, con el miedo al futuro. Y en ese campo de la dermis sensible, yo creo que Kast se instaló y además tuvo una agenda favorable en este tiempo. Ahora, pero para la izquierda puede ser funcional, pensando en una segunda vuelta Kast-Boric, puede ser funcional el hacer de Kast una figura inaceptable en el debate democrático, digamos, que es parte del mote del nazi. Lo que te comenta, claro, es cuando dicen hay que establecer un cerco sanitario sobre Kast. Eso es. ¿Qué significa eso? O sea, es cuando uno hace un cerco sanitario básicamente sobre la peste, sobre la enfermedad. Es decir, Kast se interpreta como una peste que hay que aislarla porque es peligrosa para la democracia. Eso, y por el otro lado, los de Kast responden, ahí está el Partido Comunista, esto se va a transformar en Venezuela, esto se va a transformar en Cuba, en Argentina. O sea, solo temores. Solo temores. María José. A ver, yo creo que aquí es solo temores, pero yo lo vería incluso un poco más complicado que solo temores, porque al final, cuando un polo se va hacia un extremo, naturalmente el otro converge, o sea, tiran. Si tú pones mucha fuerza en decir que es nazi o que es de ultraderecha, lo que hace es fomentar tu ultra y eso vuelve, digamos, como de alguna manera a juntar los extremos. Los extremos siempre terminan juntándose. Yo creo que aquí es una cosa media complicada que tiene que ver con la forma de hacer política. Y yo no sé, fíjate, siendo obviamente, si uno toma el arco y pone a José Antonio Kast, por supuesto es lo más de derecha que existe en Chile. Pero todavía, me parece a mí, sus declaraciones no son equivalentes a Le Pen o no son equivalentes a Trump, al menos en el discurso. Entonces, la pregunta que hay aquí, me parece a mí, es, a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿No será que José Antonio Kast, frente a una política de identidades que ha ido, de alguna manera, beneficiando o poniendo en la palestra grupos, está hoy día dando conceptos bastante universales, o sea, como el de la seguridad, el de la certeza, el Estado de Derecho, que le hacen sentido, evidentemente, a gente que no es ya de derecha, porque si no el rebalse no estaría en ese punto. Claro, no darían los números. No darían los números. Y en el caso de Está Boric, sobre la prueba, Mateo. Exacto. O sea, está por sobre la prueba. Está por sobre el rechazo, claro. El rebalse de Sichel ya lo pasó. Entonces, obviamente, yo creo que es muy... O sea, es buscar el fenómeno, como ponerlo en condiciones muy pequeñas, creer que simplemente miedo o simplemente seguir al ganador. No es simplemente miedo, pero yo creo que es importante entender que si hemos aprendido que en política lo más objetivo es lo subjetivo, probablemente aquí se significa de manera bien dramática. Esta va a ser una elección muy cargada de la emocionalidad y por lo tanto llena de estereotipos, de eslogan,
y que además su condición binaria va a obligar a un conjunto de personas que probablemente discrepan en algún sentido con Boric o discrepan en algún sentido con Kast, a tener que tomar posición con lo bueno y lo malo de cada uno de los candidatos en una elección, insisto, bipolar, donde todos los matices, todos los grises quedan completamente diluidos. Tanto es así que fíjense que al principio esta elección, y nosotros nos congratulábamos de ello, tenía un énfasis bien significativo en la cuestión programática. Eso ha desaparecido completamente del escenario. Totalmente. Es decir, Boric, entiendo, presenta su programa el lunes, Kast bajó una parte de su programa o todo. Entonces, esta es una elección que no va a estar marcada por la racionalidad política con la cual nosotros en general acostumbramos a mirar este tipo de procesos. Y algo, por lo mismo, es importante entender, el rebalse de Kast tiene que ver con un cierto talento del candidato. Ha conectado con un cierto sentido común ciudadano, que no tiene que ver con la izquierda y con la derecha en temas como violencia, seguridad ciudadana, inmigración y otros. Y Boric, al mismo tiempo, lo que ha intentado, al igual que Kast, es ir moderando sus posturas para efectos de generar un cierto sentido común, especialmente en aquellos que ven con aprensión la posibilidad de que puedan llegar al poder. Yo insisto, la duda que tengo es qué ocurre en un balotaje no solamente respecto del comportamiento de los otros candidatos, sino qué hace esa gran mayoría de personas que siente que no están en los extremos del escenario político. Y que son como la mitad de los votantes si le creemos a estos números. Y que por lo mismo deberíamos en principio observar una segunda vuelta, pese a que se juega una cuestión muy relevante, quizás con una menor tasa de participación electoral, con un aumento de los nulos, de los blancos, y por lo tanto, si es verdad que lo verdaderamente polarizado en Chile son sus élites y no necesariamente los ciudadanos, esto comprueba que el comportamiento electoral está mucho más marcado por la oferta de los candidatos que por la demanda de los ciudadanos. La senadora Van Rieselberghe decía en el bloque anterior del programa que si la elección fuera hoy votaría por Kast, pero que Sebastián Sichel tiene los próximos 20 días para convencerle de lo contrario, digamos. Ahora, Sichel aparece acá debajo de Franco Parisi, aparece en quinto lugar. Claro, lo que pasa es que ¿tiene posibilidad de darlo vuelta? La tecla que insisto yo creo que esta campaña es sobre la base del o sea, del miedo. O sea, yo voy a votar por Kast porque me da pánico que los comunistas lleguen al poder, y yo voy a votar por Boric porque me da pánico que el pinochetismo vuelva al poder. Ese es más o menos el frame corto. Y yo recuerdo una máxima de Donald Trump que decía: el verdadero poder político es el miedo. Eso se lo dijo a Bob Woodward en una entrevista, y por eso Woodward tituló la biografía de Trump sobre la gestión miedo. Y yo creo que en esa tecla Sichel no tiene nada que hacer, y yo creo que Proboste tampoco, porque no han logrado ponerse en el espacio donde uno dice: ¿sabe qué? No quiero el miedo, quiero otra cosa. No quiero que me hablen de pinochetismo, no quiero que me hablen de Maduro, estoy hasta acá, no quiero que me hablen de Krasnov, no quiero que me hablen de Chávez. A ver, pero no se han instalado ahí. Entonces la gente, al final, las pulsiones, las decisiones de las personas sobre el voto son bastante, digo, en modo azarosa. Y depende de la coyuntura. Y yo no sé, por ejemplo, qué propuestas tienen fuerte contra la delincuencia Sichel, Proboste. Lo más probable es que la tengan. No, pues han desdibujado los programas, claro, como decíamos antes. Sí. Entonces, al final, lo más probable es que la tengan, que estén escritas ahí, pero no han llegado a penetrar en la población. Ya, pero entonces, ¿cómo se explica el crecimiento de Parisi, por ejemplo? En esa misma... Voto político, me dicen a mí. ¿Voto? Yo lo he conversado con gente que se dedica a la encuesta, que es un voto político. Ah, político. Y por ello deducen, en cierto modo, que ese voto de Parisi puede ir por Kast. Claro. Porque en el fondo es el discurso más antipolítico. El discurso Boric no es antipolítica. ¿Ah? Pero yo creo que además acá podríamos agregar dos cosas, porque efectivamente la discusión no es programática, en parte porque es muy emocional, pero en parte porque los dos candidatos que tenemos punteando no pensaron nunca que lo iban a hacer. Además. Entonces eso uno se da cuenta, o sea, sobre la marcha han ido adecuando un lenguaje, un mensaje a una carrera larga, que es la carrera presidencial. Yo creo que ahí hay un problema grave. Entonces Boric, por ejemplo, aparecía ayer, yo no leí el programa nuevo, los 10 puntos, que son en algún sentido más claros, pero que tiene una cantidad de espacios y de huecos gigantescos, lo mismo que ocurre en el de José Antonio Kast. Entonces ese yo diría un problema. Pero segundo problema respecto a la declaración de Jacqueline Van Rieselberghe, yo creo que aquí es poco honesto, fíjate. Yo creo que los errores de Sichel son una buena excusa para hacer algo que querían hacer desde hace mucho rato. O sea, no creo que es por eso. Y aquí la pregunta es, ¿cuántas derechas hay? ¿O qué es la derecha en Chile? Y yo veo aquí dos cosas muy distintas. O sea, una derecha
que respecto de la diversidad considera una que es un valor, la otra al contrario, considera que es un problema. Y respecto del corto o mediano plazo y mirando el estallido también. O sea que con qué vista, digamos, mira esa derecha la indignación. Y yo creo que las respuestas son muy distintas y es importante transparentarlas. Pirincho. Es difícil de contestar esa pregunta que hace María José, porque cuando uno escucha, por ejemplo, a Briones o a Desbordes ratificar que van a votar por Sichel, lo primero que uno quiere creer es que eso obedece al natural cumplimiento de los compromisos, perdieron una primaria y por lo tanto apoyan al ganador, cosa que en general parece no ser una tónica hoy día en la derecha. Pero la segunda razón pudiera ser porque ellos también advierten una profunda derrota respecto de lo que ellos representan. Es decir, Briones, Desbordes y tantos otros han iniciado con más o menos éxito un esfuerzo por hacer transitar a la derecha hacia posiciones más moderadas, donde los temas de la justicia social tienen una relevancia importante, y sin embargo calculan que más allá de cómo se ven las preferencias electorales, gane o pierda Kast, va a quedar él instalado como el gran líder de ese sector, representando una cosa muy distinta, claro, que está en las antípodas de lo que probablemente ellos querían. Para decirle una caricatura, tradición, familia y propiedad, que es lo que hoy día ha rescatado, me parece, Kast con mucho éxito desde el punto de vista electoral. Entonces, también la pregunta que se hacen muchos, no solamente en la derecha y en la izquierda, es qué ocurre al día siguiente de la elección. Y cómo cualquiera sea el ganador se va a enfrentar, insisto, a los primeros próximos 6 meses de gobierno sumamente complejo, ninguno de los dos con mayoría en el Congreso y con una oposición no solamente que ocupa casi la mitad del espectro político, sino con un nivel de beligerancia respecto de sus adversarios como probablemente no habíamos visto en 30 años. Les propongo lo siguiente, hablemos de cómo podrían gobernar al día siguiente de la elección, como plantea Jorge Pirincho Navarrete, que con Quique Mujica y con María José Nodón están hablando de política y actualidad esta mañana acá en Mesa Central. Estamos con nuestros columnistas para hablar de política y actualidad esta mañana, María José Nodón, Pirincho Navarrete y Quique Mujica. Dejábamos plantear la pregunta antes del bloque anterior. ¿Qué pasa el 12 de marzo, al día siguiente de la asunción presidencial del próximo periodo? ¿Cómo construyen alianza los candidatos que ahora aparecen como que van a estar en la segunda vuelta, José Antonio Kast y Gabriel Boric? ¿Qué perspectiva podemos tener, María José Nodón? Mira, yo creo que es una pregunta dificilísima, muy difícil, y creo que cualquiera sean los candidatos que lleguen al 12 de marzo va a ser igualmente difícil, o sea, en ambos lados. Ahora, en el caso de Gabriel Boric, si fuera él, yo creo que uno de sus grandes problemas va a ser el tema de la gradualidad. Él dice que su programa puede recaudar la cantidad de fondos que necesita y que es gradual, pero la pregunta que yo haría ¿es gradual cada una de las medidas? Pero hacer 4 grandes medidas al mismo tiempo yo no veo cómo puede ser gradual. Entonces, como estamos pensando en terminar la AFP, terminar la ISAPRE, hacer una reforma importante en la educación, yo creo que aquí, con además un presupuesto que no da, y cuando le preguntan cómo da, las respuestas son bien voluntaristas, no tiene cómo, creo que va a tener un problema gravísimo en el sentido de lograr plasmar su programa y lograr cómo combina con el Partido Comunista. Y en el caso, si fuera José Antonio Kast, digamos, yo creo que el gran problema es cómo va a gobernar, primero cómo puede resurgir la violencia, y creo que es un tema bien importante, y después cómo se relaciona con el Parlamento, porque este es un candidato que no va a tener un Parlamento, digamos, a su favor, y obviamente el gobierno no se hace desde la moneda, sino que se hace también desde el Congreso. Jorge Pirincho Navarrete. Cuando uno se pregunta respecto del 12 de marzo, a mí se me vienen como 3 cosas distintas. Primero, cómo afloran los temores. El gran temor de un triunfo de Kast como próximo presidente de la República, bien lo decía María José, el tema de la gobernabilidad, la paz social, la violencia en las calles. El gran temor de un triunfo de Boric, el tema desarrollo económico, crecimiento, mercado, en fin. Hay una segunda dimensión, y la sugirió también María José. Estos dos son candidatos que probablemente hace 6 meses ni soñaban estar en esta posibilidad. Y en algún minuto ellos o en su equipo alguien tuvo que haber dicho, Cresta, podemos ganar la elección. Obviamente. ¿Y hacemos ahora? Y por lo tanto, el elenco... ¿Ahora quién podrá defendernos? Oye, Florcita Motúa dijo una vez, menos mal que no salimos porque no teníamos nada preparado. Tal cual. El elenco de colaboradores al interior del gobierno, los cuadros, su solvencia técnica, es un problema hoy y una aprensión, no solamente para Boric, sino que también para Kast.
Y lo tercero, yo le doy menos importancia que la María José. Tengo la sensación de que no habiendo cambiado las reglas del juego, me refiero a las barreras de entrada para la elección de independiente en la elección parlamentaria, esta va a estar dominada por los partidos políticos tradicionales y no tradicionales. Va a haber cambios, rostros nuevos, pero ninguno de los dos va a tener mayoría en ese Congreso. Ahora, la derecha está previendo que le va a ir mal, lo decía Van Rieselberghe recién. Cuando dicen que le va a ir mal, probablemente va a estar cerca de menos de un tercio. Uno podría augurar, números más, números menos, que la derecha debería tratar de acercarse al tercio de la Cámara de Diputados. El Frente Amplio, el Partido Comunista y el resto de los partidos que integran a Prodignidad con 8/3, y lo que era la exconcertación más otro independiente 8/3. Lo que quiero simplemente significar es que no va a existir, como ha existido solo una vez en la historia postdictadura, un gobierno que tenga mayoría en el Congreso. Y por lo tanto van a tener que recurrir a alianza. Y que CAS no tenga muchos parlamentarios y que estos sean de Chile Vamos Más, de Renovación Nacional, de la U de Evópolis, es un saludo a la bandera. Esos van a ser parlamentarios de CAS si es que él efectivamente llega a ganar la elección. El único gobierno con mayoría ha sido el de Michelle Bachelet 2. Así es. Quique Mujica. Sí, yo veo en dos planos esto. En el tema de expectativas, que lo veo más masivo, más de la población, van a tener un problema grave. Por un lado, CAS, si no cumple su promesa de combatir la delincuencia duramente, si sigue la Araucanía, todo pasando, si siguen las poblaciones, la violencia, si siguen los disturbios, va a tener un problema ahí. Por el lado de Boric, justicia social. Y la gente, yo leía hoy día al coordinador de la campaña, Diego Pardo, que decía, bueno, nuestro plan tiene un horizonte de 8 años. La última vez que escuché eso fue al gobierno de Piñera ¿y saben por qué? Porque Piñera 2. No, a Ginspeter no, Piñera 2. Piñera 2. Este proyecto es a 8 años. Y 12 también, ¿ah? Y 12 Mira cómo vamos. Pero, digo, la gente, si uno analiza el 2006... Bueno, si gana Cast, capaz que tenga razón. Bueno, no, pero sí digo que si uno analiza... estoy hablando de la expectativa... Hoy estoy hablando de la expectativa general, ¿eh? Después me voy a meter más en la cuestión más politizada. Pero si uno analiza 2006, la gente le dio 4 años a Bachelet. ¿Ya? Y la cortó. Vino Piñera. Le dieron 4 años al proyecto Piñera. Y no cumplió la expectativa, lo cortaron. 4 años más a Bachelet. Le dieron la segunda oportunidad. Lo cortaron. Porque le pasaron a Piñera. Y a Piñera, bueno, no le han dado ni una oportunidad de nada. Entonces, la gente no está, yo creo que la población no tiene posiciones definitivas ni politizadas. Está más bien buscando que le solucionen los problemas ahora ya. Y esto de la gradualidad se transforma en un problema porque, claro, queremos que no haya más AFP mañana. ¿Qué pasa si hay un rebrote de la pandemia en marzo? Queremos que haya más IFE. O sea, va a ser complejo. Y en términos políticos, que es el público más polarizado, yo creo que hay un problema grave ahí porque gane Boric, al otro día, el 12 de marzo, va a haber un grupo, si esta elección es apretada como pensamos, que cree que hay un nazi instalado en la moneda. Y otro grupo, si gana Boric, cree que llegaron ahí para quedarse 20 años como Chávez. Entonces, imagínate que si en esos términos, estoy hablando de lo político, no lo masivo ciudadano, si se está planteando la elección en esos términos, en los grupos más políticos, estamos en un problema como nunca había habido una elección así. Salvo la del siguiente no. Yo creo que hay que agregarle salvo el 88. Claro, hay que agregarle dos cosas. Una que es cómo va a operar el gobierno nuevo, sea quien sea, con la convención constituyente. Yo creo que ahí también hay una tensión bien importante. Y en el caso que decías tú, Pirincho, yo creo que el Parlamento va a ser muy relevante, porque en el caso del gobierno de Piñera, ha sido un gobierno de un presidente solo, de un presidente que no puede gobernar más allá de sus problemas, pero no tiene apoyo y es más, lo traicionan, se le descuelgan permanentemente. Entonces la pregunta va a ser a ver qué va a pasar, porque este descuelgue ha pasado en los dos sectores, no solamente en la derecha, ahora más escandaloso en la derecha, pero en los dos sectores, cuando la ciudadanía requiera cosas que los políticos lean de otra manera. Y entonces estos dos presidentes que van a llegar, insisto, a lo mejor con alguna sorpresa, pero además llegan con apoyos frágiles o con complicaciones de apoyo, en el caso del Partido Comunista y el Frente Amplio es clarísimo, cómo van a resolver las modificaciones o las reformas que quieren hacer si no cuentan con esos apoyos, o por el contrario, que van a tener que ceder o con quién va a tener que negociar y que pierden en esa negociación. Yo no digo que no sea importante, digo que a diferencia de los otros factores, el próximo Congreso no debería tener una incidencia decisiva que marque alguna diferencia si es que gana Kast o si gana Boric.
por la composición que estamos más o menos calculando. Evidentemente, y en la mitad de un proceso constituyente, cuando se discuta si vamos a tener o no el mismo régimen de gobierno, si vamos a mantener una o dos cámaras, va a ser una cuestión fundamental. Y ahí pudiera haber un factor adicional. A mí se me había ido, pero lo recuerda bien María José, es decir, si llegara a ganar Kast, estamos hablando no solamente de las tensiones propias, de toda la evidencia comparada cuando convive una convención constitucional con un gobierno en sus funciones particularmente ejecutivas. Vamos a estar hablando de un presidente que va a llamar activamente al rechazo. Exacto. Y que desde la posición del Ejecutivo la tensión permanente se va a ver acrecentada por la convicción que tiene ese presidente y sus huestes de que hay que revertir este proceso. Además con una convención que podría estar tentada a reducir el mandato. A reducir su mandato, exacto. O sea, ese es un choque de trenes. Depende de quién gane. No, si es Kast el presidente. Claro, Sí, claro. lo discutimos la vez pasada. Yo creo que la decisión de si transitamos o no, por ejemplo, un régimen parlamentario semipresidencial, tiene menos que ver con quién gana la elección. Lo que sí pudiera ser decisivo respecto a la convención constitucional de quién gana la elección son las normas de transición. Exacto. Es decir, nadie va a elegir un régimen semipresidencial porque ganó Kast, pero del hecho de haberlo elegido, cuándo va a empezar a regir, que esa es la norma de transición, que vamos a votar todos los ciudadanos, igual que las normas fundamentales que nos proponga la convención, eso evidentemente va a tener un efecto. Podría decir, queremos que esto rija en 12 meses, Por ejemplo. Quique. Sí, además hay que tener en cuenta cuántos son. Ahora, estamos dando por hecho que es Kast Boric. Sí, eso te iba a decir. Sí, es Sí, verdad. o Se sea, me había olvidado eso. ¿Ustedes a Proboste y a Sichel no le ven vuelta? Yo con Proboste miraría qué tal. O sea, Mira, nos hemos equivocado tanto Sí. que nos podríamos equivocar una vez más, pero a propósito cómo empezó esta conversación, yo creo que la declaración de Sebastián Sichel esta semana, yo insisto, puso las cosas tan en blanco y negro, incluso respecto de sus posibilidades y de la mirada que él tiene en el escenario político, que eso no solamente lo termina perjudicando a él al punto de poder salir cuarto o quinto, sino que también merma las posibilidades de Proboste. Es decir, cuando esto es blanco o negro, el espacio para los grises se ve profundamente perjudicado. ¿María José? No, yo creo lo mismo, no sé. O sea, es tantas las cosas como cambian en este país que como que una hora es como una temporada de una serie, no sé. Pero lo más probable es que no fuera así, ¿verdad? Y yo también creo que la declaración de Sichel en algún sentido está asumiendo que pierde y por lo tanto está dejando muy sentado cosas que después no quiere que se las pongan en contra. Entonces decir, mira, a ver, yo perdí en parte porque me equivoqué, en parte por los partidos políticos, pero este es mi derrotero, aquí estoy yo, no me vayan a confundir con esto que ahora le dicen a ustedes derecha, que lo que en el fondo está dividiendo. Y yo creo que esa discusión, más allá de la carrera electoral, es una carrera o sea, es una pregunta para la derecha muy importante. ¿Qué es lo que realmente es? ¿Dónde están sus centros? Y si efectivamente esta mezcla de esta derecha socialdemócrata era verdad o no era. Yo creo que eso es una gran pregunta. sí, no, yo lo que veo más complejo es que venimos de un ambiente muy polarizado desde octubre y uno tiende a pensar que va a ser más polarizado si estos son los dos candidatos. Y más allá que te digan, pero ¿por qué vamos por...? Porque así es, son dos candidaturas que están en la antípoda. Otra cosa es que nunca, yo insisto, nunca había habido dos candidatos tan extremos de uno y otro lado. Polares. Sí, generalmente esto se movía en un mismo barrio, gente que tenía la misma música. De hecho, insisto lo que decía la María José, son dos candidaturas que hace 12 meses atrás no creían que iban a estar en estas posiciones. Quique Mujica, María José Nodón, Jorge Pirincho Navarrete, les agradezco muchísimo que hayan, en el medio del fin de semana largo, estado con nosotros esta mañana acá en Mesa Central. Bueno, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. A ustedes, muchas gracias por la invitación, Iván. Oiga, no se pudieron poner de acuerdo finalmente en la reunión del viernes sobre el orden de la agenda para esta semana, y hay dos proyectos que son importantes, que son relevantes para incluso a nivel presidencial, que son el de indulto y el de cuarto retiro de fondos previsionales. ¿Qué es lo que pasó el viernes que no hubo acuerdo? Mira, básicamente lo que pasó es que no logramos unanimidad ni tenemos los votos de mayoría que se requieren para estos casos para fijar una tabla que nos dé la posibilidad de poner estos proyectos en tabla. ¿La mayoría de la En el caso oposición del no indulto, es suficiente? No, necesitamos un poquitito más que la sola mayoría de la oposición. Ya.
necesitamos un quórum mayor. Y en el caso del proyecto de indulto, ahí tenemos una situación... a ver, primero, ninguno de los dos proyectos, y esto es bueno que lo sepa la ciudadanía, está en estado de tabla, vale decir, ninguno ha llegado a la sala para poder entrar a las tablas y que nosotros podamos moverlos del lugar en el que están. Ya. ¿En qué lugar entran? Los proyectos apenas salen de la comisión, entran al último lugar, van entrando por orden de llegada en la tramitación, ¿ya? Y de eso debiera ocurrir el martes, cuando se den cuenta en sala las aprobaciones de la Comisión de Constitución, en este caso, de ambos proyectos. Para poder moverlos de ahí necesitamos acuerdos. En general se construyen los acuerdos, ¿ya? Y vamos teniendo acuerdos que nos permitan ir poniendo los proyectos que son más urgentes en la tabla. En el caso del proyecto de indulto, lo que se había hecho en los comités es mandatar a la Comisión de Constitución para que lo viera en general y particular. Y para poder verlo en particular tenía que abrir un plazo de indicaciones, que se le comunicara a los demás colegas para que estos pudieran, ¿no es cierto?, hacer sus indicaciones. Eso no ocurrió, la verdad es que ahí se despachó a la sala sin discutirse prácticamente, sino que mandando una señal de que primero necesitaban saber si había acuerdo para votarlo en general y luego hacer las indicaciones. Vamos a tener que resolver ese punto el martes con el informe de la Comisión de Constitución. Yo probablemente voy a pedir que concurra el presidente de la comisión para que nos explique un poco en qué está eso. Y en el caso de Cuarto Retiro, tú bien sabes que no todos quieren que se vea. Y por lo tanto también tenemos que construir el acuerdo para poder verlo. Y ese qué complicación tiene, que por un lado, si bien puede tener la mayoría para aprobarse en general, no tiene la mayoría para ser aprobado en particular en todas sus partes. Y por lo tanto también hay que construir ahí un acuerdo que no es de comité, sino que es de legisladores, para efectos de contar con los votos que permitan aprobar. Viendo lo que pasaría después, ya con el articulado en discusión. Ahora, para los cambios de agenda, superados todo lo que usted describe, es decir, que los proyectos efectivamente se den cuenta en el Senado y por lo tanto entren al estado de tabla, ¿es un alineamiento gobierno-oposición, oficialismo-oposición o hay obliga al acuerdo oficialismo-oposición y es lo que tenemos que construir, espero, el martes, y que además nos permita resolver el hecho de que son temas que están obviamente esperados por la ciudadanía, que la gente quiere saber qué pasa, si sí o si no, y que nos permitan discutirlo en la sala. Pero el estado de las cosas hoy es, ¿hay acuerdo en la oposición y faltan algunos votos del oficialismo o también en la oposición hay discrepancia respecto de la oportunidad en la oposición, yo creo que hay un ánimo de aprobarlo en general, pero con modificaciones, que tal como está, no es un buen proyecto. Yo creo que hay que decirlo, primero no es una política pública, ya el que la gente tenga que usar sus ahorros para enfrentar lo que ha sido la pandemia no puede ser una buena política pública, no puede ser una política pública, y hay una gran presión, por cierto, de la ciudadanía para contar con este proyecto, para cubrir sus necesidades. Y obviamente eso en la lógica de que saben hoy día a ciencia cierta de que el ahorro de pensiones es de ellos, es su dinero. Pero el tema es cuáles son las consecuencias y cómo también ese retiro va a afectar a las mismas personas. Y hay una larga lista, ¿no? El tema de los créditos hipotecarios, el tema del costo de vida, en fin, que hacen que sea importante enfrentar esta discusión con seriedad. ¿Y qué es lo que han dicho muchos colegas? Yo también me encuentro dentro de ellos, que hay modificaciones que hay que hacer al proyecto porque tal como está, no estamos en condiciones de aprobarlo en el detalle, más allá de estar dispuestos a aprobarlo en general. Ya, o sea, si se pone en votación en general, ¿usted estaría por aprobar? En la medida que se cuente con un acuerdo de las modificaciones, y eso lo han dicho todos los colegas, lo hemos conversado con todos los senadores de oposición en los almuerzos que hemos tenido y en las reuniones, para poder fijar los criterios de claridad respecto de cómo va a avanzar la discusión en particular. O sea, no van a votar la aprobación en general como un cheque en blanco, tiene que ser con un acuerdo previo. Tiene que ser con un acuerdo previo que dé garantías a la ciudadanía de lo que esto significa.
Y los Cuando tú bordes, miras- respecto de ese acuerdo previo, respecto de los bordes, el otro día lo conversaba en Tele 13 Radio con el senador Araya, el presidente de la Comisión de Constitución. Respecto de esos bordes, ¿qué piensa usted en temas específicos? Por ejemplo, que paguen impuestos, los retiros, o que efectivamente se ponga una especie de candado para futuros retiros elevando el quórum para una iniciativa como esta. ¿De esos bordes qué piensa? Bueno, eso lo ha planteado con mucha claridad el senador Lagos, el senador Montes, lo hemos conversado nosotros en la Comisión de Hacienda, vi en la prensa del día, me puedo equivocar, miércoles o jueves, que la propia candidata lo señalaba como una indicación que estaban estudiando, por lo tanto, creo que eso también es muy importante, porque al final del día, Iván, lo que pasa es que si nosotros queremos que las personas tengan pensión, tienen que tener ahorros. En la medida que no haya ahorros, a lo más que podrán aspirar es a una pensión básica solidaria, que en el mejor de los casos, y me voy a ir al programa de gobierno de mi candidata, de Yasna Proboste, va a ser de, no sé, 250.000 pesos, 300.000 pesos. Si el Estado no tiene ahorros, si las personas no tienen ahorros, lo que estamos haciendo es hipotecar la vejez de las personas y, por lo tanto, eso es algo que no podemos seriamente permitir. Claro, da lo mismo el sistema previsional que haya, si existen o no las AFP, lo que se necesita es el ahorro, digamos. Y eso es lo que se está sacando. Exactamente. Y mucha gente dice, bueno, me da lo mismo porque mi pensión ya es mala. Es verdad, la pensión es mala, ahí yo no entiendo por qué el gobierno no ha querido tomar las indicaciones que nosotros hemos hecho sobre tablas de mortalidad, la tasa de interés técnico, el retiro programado, en fin, temas que venimos discutiendo hace mucho tiempo. Pero más allá de eso, cualquier sistema que tengamos de cualquier naturaleza, si no tiene ahorro, la verdad es que no va a tener con qué pagar. ¿Y a usted le suena la idea del candado? Es decir, para los siguientes... Sí, para explicarlo muy bien, el candado solo es posible en la medida que en esta reforma aprobemos una reforma que diga que para aprobar futuros tiene que hacer con elevar el quórum de aprobación de una reforma constitucional. Si no es ese el candado, la verdad es una buena frase, pero absolutamente vacía. Ya, tiene que ser así, pero le hace sentido, digamos, esa idea. Me hace sentido en la medida que lo que queremos es cuidar los efectos que las medidas que se toman tienen sobre las personas. Y voy a explicitarlo para que la gente entienda. Un matrimonio, una pareja, hoy día de técnicos, de trabajadores, de profesionales, si quiere comprar una casa, el costo de la compra y el plazo al que lo puede hacer es hoy día de menor calidad o mucho más oneroso que lo que ocurría hasta hace un tiempo atrás. Y eso es algo que todos y todas tenemos que estar conscientes que va a repercutir. Entonces las personas cuando nos dicen, senadora, por favor, apruebe este cuarto retiro porque lo necesito para pagar mi deuda, para pagar la educación de mis hijos, para pagar una enfermedad que tenía mi señora, yo eso lo entiendo. El problema es que no es una medida sin consecuencias, es una medida con consecuencias que va a afectar a las personas más sencillas. Senadora, nos quedan un par de minutos y en el otro proyecto, el otro proyecto controvertido, el de indulto a los presos del estallido social, ¿qué piensa usted? Mira, primero es claro, Iván, que existe un problema en nuestro sistema judicial. De hecho, presentamos hace ya, me puedo equivocar, pero 3 semanas con el senador Guanchumilla y otros colegas una modificación al tema de la prisión preventiva. Pero esto es respecto de todos, no respecto de unos u otros detenidos. Y obviamente está claro que no se puede tener a las personas con prisión preventiva de manera indefinida sin que exista un juicio justo, sin que se determine la responsabilidad. Sin embargo, la ley, tal como está, este proyecto de ley, tal como está presentado, no tiene, y lo digo aquí responsablemente, el apoyo para ser aprobado. El mío tampoco, porque yo no puedo simplemente dejar sin sanción a una persona de la que tengo conocimiento que cometió un delito. Porque creo que ley justa y ley pareja es lo que corresponde. Lo que no significa que tengamos a una persona detenida, privada de libertad, ad eternum, sin un proceso y sin un procedimiento. Y ahí creo que es fundamental. Creo que aquí todos los delitos requieren sanción. Y en ese sentido uno podría ver, ¿no es cierto?, lo que está pasando con la industria del gas.
lo que ha ocurrido ahí merece una sanción y nadie podría pretender dejar sin sanción a los que se han coludido, a los que han actuado en contra de la ciudadanía. Ya, en este caso, entonces, ¿usted estaría dispuesta si es que se pone el borde de que sean prisiones preventivas lo que se está aludiendo, o prefiere una reforma más grande, como ha dicho el gobierno también, una reforma más grande en torno a la figura de la prisión preventiva? Yo creo que el tema de los detenidos que están cifrando sus esperanzas en este proyecto, y ahí un mensaje a las madres, a los familiares, de verdad creo que es una irresponsabilidad de la Fiscalía, de los tribunales, que no aceleren los procedimientos, si no se requiere una ley para poder resolver la situación que ellos están viviendo. No sé si yo creo que tú diste la noticia hace un par de semanas atrás, cómo dejaban después de un año libre a un joven que había estado en prisión preventiva. Eso de verdad no corresponde y no tiene que ver con la legislación actual, tiene que ver con los procedimientos judiciales que han hecho de la prisión preventiva una herramienta que de verdad no se condice con los procedimientos y los tipos penales que pueda tener una persona si está comprobada su responsabilidad y si tiene que tener una sanción. Es más, muchas de las personas, Iván, y perdón que haga este punto, muchas de las personas que están privadas de libertad, si se llevase a cabo el proceso judicial y se les condenara, ya tendrían cumplida la pena. Claro, porque arriesgan condenas a penas mucho menores. Estoy hablando de los más simples, no estoy hablando de los más complejos. La presidenta del Senado, Jimena Rincón, esta mañana en Mesa Central. Senadora, muchísimas gracias por la gentileza. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa rápidamente. Hacemos Mesa Central.